la palabra al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente del Consejo Nacional de Morena. Amigas, amigos, agradecerles por su presencia, por aceptar ser miembros de este Consejo Consultivo de Morena. Es muy importante la participación de ustedes. Morena es un espacio abierto, plural, incluyente, donde nos complementamos, y eso es precisamente lo importante. Ahí está la riqueza de Morena, en la pluralidad, en la diversidad. Morena, como lo saben ustedes, es una organización en la que participan indígenas, campesinos, obreros, maestros, profesionistas, integrantes de clases medias, desde luego artistas, intelectuales, científicos, comerciantes, empresarios. En Morena hay también ciudadanos de todas las religiones, hay católicos, hay evangélicos de todas las denominaciones, hay libres pensadores, agnósticos, ateos. Morena es pluralidad, y repito, en eso está su fuerza, su riqueza. Por eso va a ser de mucha valía la participación de ustedes, mujeres, hombres, libres, inteligentes, pero sobre todo comprometidos con un cambio, con una transformación. Les informo que de nuevo estoy recorriendo el país. Mañana salgo de gira. Empecé el 10 de enero, ya visité municipios de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas. Mañana corresponde Veracruz, y así vamos de nuevo a recorrer todos los municipios del país. Pero quería señalar esto para contarles que donde quiera que vamos hay mucha gente dispuesta a seguir luchando hasta lograr la transformación de nuestro país. Es conmovedor ver cuánta gente consciente está participando, se está organizando en los municipios para lograr ese hermoso ideal de que triunfe la justicia sobre el poder. Morena tiene ese objetivo superior, la transformación de México. No se está convirtiendo Morena en partido político solo para llegar a los cargos públicos, por importantes que sean los cargos públicos, aunque se trate del cargo público más importante de la República. El objetivo principal es transformar. El objetivo principal que tenemos es cambiar este régimen de injusticias, de corrupción, de privilegios. Estamos, y lo decimos abiertamente, por un cambio de régimen.
Ese es el propósito. Y lo queremos lograr de manera pacífica, sin violencia, con la participación organizada y consciente del pueblo de México. Eso, repito, es el objetivo superior que tenemos. La vía que hemos escogido es la vía electoral, porque aún cuando sabemos y hemos padecido de fraudes electorales, en 2 ocasiones nos han robado la presidencia de la República, creemos que sí se puede, que sí vamos a lograr la transformación del país, aunque las cartas estén marcadas, aunque los dados estén cargados. Además, no tenemos otra vía. Hay quienes se desesperan y plantean que debemos de revisar esto, pero yo convoco a que pensemos, reflexionemos cuáles son las otras vías. Desde luego quienes plantean esto lo hacen de buena fe, porque los fraudes desmoralizan. El fraude siempre viene acompañado de un mensaje prepotente, en el sentido de que no se va a lograr la transformación por la vía pacífica, que nos van a quitar hasta el derecho a la esperanza. Pero nosotros no debemos caer en esa desmoralización, tenemos que ponernos de pie, seguir luchando hasta lograr la transformación del país. No queremos la violencia, porque la violencia, en vez de destruir el autoritarismo, lo perpetúa. Y eso es lo que quieren los potentados, los de la cúpula del poder. Ya no voy a decir lo otro porque no les gusta a algunos. Incluso voy a tratar de no decirlo, a veces me enojo, pero la verdad es que es una mafia de poder. O sea, ya no lo vuelvo a decir. Se puede pensar que es difícil lograr la transformación por la vía pacífica y por la vía electoral, pero insisto, sí se puede. Tómese en consideración que hemos avanzado mucho. Lo más importante que hemos logrado ha sido el cambio de mentalidad en amplios sectores de nuestra población. No es poca cosa el haber obtenido cerca de 16 millones de votos sin entregar migajas, sin entregar dádivas, sin forzar a nadie, sin comprar lealtades, sin comprar voluntades. Se logró eso porque hay un despertar de los ciudadanos. Está cambiando la mentalidad del pueblo, y cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Tenemos también, que aprovecho para subrayarlo, que seguir haciendo conciencia. Todos tenemos que seguir despertando a quienes todavía son manipulados por el bombardeo de los medios de comunicación. No de todos los medios de comunicación, también no quiero generalizar, pero
tenemos que seguir haciendo esa labor, la que ya se hizo durante la campaña pasada. Si obtuvimos esos resultados fue porque trabajamos todos, porque los jóvenes ayudaron mucho a convencer a sus padres y a convencer en las clases medias, maestros que convencieron a sus alumnos, hubo convencimiento en las familias, médicos que sus consultorios convencieron a sus pacientes. Todos hicieron labor durante la campaña y eso lo tenemos que continuar. Tenemos que convocar a una campaña nacional de concientización en donde participemos todos, darle continuidad a lo que surgió de manera creativa y extraordinaria durante la campaña, que ver cómo lo instrumentamos, cómo llamamos a todos los que están conscientes de la necesidad del cambio, a millones de mexicanos que quieren ayudar para que se siga haciendo labor de concientización, porque eso es lo fundamental. ¿Cómo enfrentamos la campaña mediática? ¿Cómo enfrentamos la manipulación de la mayoría de los medios de comunicación, que es uno de los instrumentos que tienen para imponerse? ¿Cómo enfrentamos la compra de voluntades, traficando con la pobreza de la gente? Pues haciendo conciencia, trabajando desde abajo en las comunidades más pobres. Ahora que estuve en Chiapas, y esto sucedió en todo el país, resulta que ganamos en San Cristóbal y en Tuxtla, pero perdemos en San Andrés Larraenza y en San Juan Chamula. Ahí arrasa el PRI 9-1. ¿Qué acaso los más pobres vieron a Peña Nieto como su salvador, como su redentor? No, es que ahí se traficó con la pobreza de la gente, y no es cosa de juzgar a los pobres, es de tener en cuenta que se trata de una perversión, que estamos ante una camarilla, un grupo completamente inmoral, capaz de todo por mantener este régimen. Entonces, el trabajo de concientización debe ser algo fundamental. Y yo quiero también comentarles, haciendo una reflexión sobre lo que nos ha sucedido y sobre la importancia de esta lucha, sobre lo noble de esta lucha, es que debemos de transmitir la idea de que se puede ser feliz buscando la felicidad del prójimo. Si asimilamos nuestro trabajo, si asumimos nuestro trabajo de esa manera, si lo vemos como una situación o un asunto existencial, una forma de vida, pues ya no nos va a importar tanto cuánto dure la llegada de la transformación, cuánto se tarde el obtener la victoria, el triunfo, el lograr el objetivo superior que tenemos. Si pensamos así,
pues ya no nos va a angustiar tanto el que pase el tiempo. Desde luego quisiéramos que fuese rápido, pero dejemos eso a un lado. Pensemos que lo que estamos haciendo no es en vano, que va a dar frutos. Estamos sembrando y se va a cosechar, y si nosotros no vemos la cosecha, ahí vendrán detrás las nuevas generaciones. Les estamos adelantando el trabajo. No es en vano lo que estamos haciendo. Debemos seguir caminando, porque hay quienes se entristecen, se deprimen, incluso hasta llegar a decir: ya no hago nada porque es imposible, no vamos a lograr nada, me hago a un lado, ya no quiero saber nada. No, tenemos que seguir adelante hacia el ideal que tenemos. Es como si alguien va caminando a algún lugar, queremos ir caminando a Tlalpan, o a Milpalta, o a Azcapotzalco, y preguntamos cuánto falta para llegar. La mejor respuesta siempre va a ser: tú sigue caminando. Eso es lo que tenemos que hacer, seguir caminando. Esa es la mística que tiene que haber en Morena, y imprimir muchos principios a nuestra organización. Morena tiene que ser un referente moral. Tenemos que evitar los vicios de la antidemocracia, que no son pocos. Nada más tengamos presentes que nunca ha habido democracia en nuestro país, que hay historiadores extraordinarios que lo saben bien. Nunca ha habido democracia. Entonces, hay una cultura antidemocrática dominante que afecta en todo, y que debemos nosotros evitar que esas prácticas antidemocráticas se introduzcan en Morena. No es fácil, es como remar contra la corriente, pero debemos de dar la lucha también al interior de Morena para no permitir esos vicios. Entender que Morena es un instrumento de lucha al servicio del pueblo, de la sociedad. No es un instrumento de lucha para nosotros, los dirigentes. Esto tiene que quedar muy claro, para que de esta manera no tengamos problemas, y así no se vayan creando al interior de Morena grupos, corrientes, facciones, cuyo único propósito es llegar a los cargos públicos. Nosotros tenemos que tener siempre presente el objetivo superior de nuestro movimiento, y a veces no les gusta a algunos, pero como mi pecho no es bodega, lo digo. Morena tenemos que pensar que venimos a este mundo a servir y no a que nos sirvan, y tenemos que pensar y llevar a la práctica el compromiso de entender que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Si permitimos el individualismo, el egoísmo en Morena, no hay futuro. Por eso me da mucho gusto el que estén ustedes aquí. Cómo sintetizar, resumir las acciones de Morena, lo expresó muy bien Martí Batres, presidente de Morena. Creo yo que son dos propósitos fundamentales: el que con una mano se construye la organización, que nos organicemos, que eso es fundamental para cambiar al régimen, y que con la otra mano defendamos al pueblo y defendamos a la nación.
Entonces, sobre esto último, como aquí lo dijo Berta, lo dijo Martín, Armando, tenemos ahora que ocuparnos a fondo, porque hay la intención de privatizar el petróleo y al mismo tiempo aumentar los impuestos. Es algo que se complementa, la llamada reforma energética y la llamada reforma fiscal. Yo ayer comentaba que estoy convencido que los que tomaron por asalto la presidencia solo tienen una encomienda, que el sexenio se va a caracterizar por eso, por el buscar apropiarse de la renta petrolera a como dé lugar. Todo lo demás es complemento. Lo central es atracar, despojar al pueblo de México de el petróleo. A veces también suena fuerte, pero es como una banda de malhechores que están buscando el momento para atracar, para despojar al pueblo de México del petróleo que es de la nación, que es de todos los mexicanos. Y es muy sencillo de explicar. Actualmente, extraer un barril de petróleo, porque no se puede hablar de producción, es extracción, es un recurso natural. Por eso es un gran negocio, porque no se le paga renta a la naturaleza. A pesar de la gran corrupción que hay en Pemex, sobre todo por la entrega de contratos a empresas extranjeras, contratos que se entregan por influyentismo a estas empresas, con costos elevadísimos de exploración, de perforación de pozos, de rentas de plataforma, contratos que son muy jugosos para estas empresas y dañinos para el interés nacional. Con todo y eso, extraer un barril de petróleo cuesta $10. Hace 15 años costaba $4. Así ha crecido la corrupción. Ahora cuesta $10, pero ese barril de petróleo se vende en $100. Hay una ganancia de $90 por barril. La producción nacional de petróleo es de 2.600.000 barriles diarios. Bueno, ya no quieren ser contratistas predilectos del régimen, quieren ser ahora socios de la renta nacional. Ahora van sobre los $90 por barril, y esto lo quieren lograr con contratos, concesiones, buscando el modo más adecuado. Tenemos información que se quieren quedar hasta con el 60% de la renta petrolera. Ese es el plan. ¿Qué va a pasar si consuman esta barbaridad de apropiarse de la renta petrolera? Bueno, esos $90 son los que permiten que haya presupuesto. Estamos hablando de ingresos anuales de más de $1 billón. De cada peso del presupuesto nacional, 40 centavos provienen de la venta de petróleo al extranjero. ¿Qué va a pasar si se privatiza la renta? Toda o en parte, pues va a quedar un hueco
un hoyo en las finanzas públicas que quieren tapar aumentando los impuestos. Por eso hablan de la reforma fiscal y por eso están hablando de aumentar el IVA del 16 al 19% y al mismo tiempo cobrar IVA en alimentos y medicamentos. Ese es el plan. No tardan, inicia una campaña propagandística, publicitaria, para manipular, para engañar, diciendo, por ejemplo, que si hay apertura, modernización, dicen no se va a privatizar Pemex. No, Pemex no se va a privatizar, van a privatizar el petróleo. Eso es lo que quieren. Entonces van a empezar a decir de que si hay inversión extranjera, va a haber empleos, va a haber crecimiento económico, va a haber progreso. Muy sencillo de responder. Si así fuese, llevan 30 años privatizando, entregando bienes de la nación, y llevamos 30 años con estancamiento económico sin generar empleos. Entonces es mentira que privatizando el petróleo se reactive la economía y se generen empleos. Al contrario, la entrega del petróleo nos deja sin posibilidad de tener un desarrollo propio, de poder utilizar el petróleo como palanca del desarrollo nacional, de crear empleos en México, de construir aquí las refinerías que hacen falta, no privatizar la refinación del petróleo. Todo esto hay que explicarlo a los ciudadanos, explicarles que la privatización del petróleo va a significar dejar al país sin presupuesto, explicar que la privatización del petróleo va a significar aumentos en los impuestos, que la privatización del petróleo va a significar aumentos en el costo de los energéticos, que va a seguir subiendo el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Explicar que también vamos a perder soberanía, que México va a dejar de ser un país libre, independiente, y nos vamos a convertir en una colonia de países extranjeros. Cuando se concesione el petróleo a las empresas petroleras extranjeras, vamos a perder soberanía. Todo esto lo tenemos que explicar y tenemos que prepararnos, porque ya vienen a eso. Ya están tramando cómo van a llevar a cabo las reformas. Dicen, no vamos a reformar el 27. Sí, pero ya sabemos cómo le hacen desde 1992, sin reformar el artículo 27, con una ley secundaria empezaron a entregar la industria eléctrica, y es exactamente lo que quieren hacer ahora, violando flagrantemente la Constitución en su artículo 27, que establece que el petróleo es de la nación y que no se permite la concesión, no se permiten contratos. Esto es muy claro, pero no podemos nosotros atenernos a las instituciones. Está quedando muy claro lo que hizo hoy la Suprema Corte de Justicia en contra de los trabajadores electricistas, lo que hizo hace unos días dando libertad a una señora de manera rápida, dejando sin protección a las víctimas, todo por recomendación. Que no me vengan a decir que en las dos decisiones que ha tomado la Corte no ha tenido que ver Peña Nieto. Desde luego que sí, él fue el que dio la orden para los dos casos. Ya del IFE ni hablamos, ya para qué nos metemos en eso. Entonces no nos confiemos, las instituciones están tomadas, están al servicio de los que realmente mandan en este país. Por eso tenemos que llevar a cabo un plan para la defensa del petróleo, muy imaginativo, creativo, pacífico. Tenemos que informar a la gente y hacerles ver que es algo fundamental, que tiene que ver con nosotros y que tiene que ver sobre todo con los que vienen detrás de nosotros, con las futuras generaciones, que no podemos permitir que unos cuantos ambiciosos se queden con la herencia de los que vienen detrás de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos.
Entonces tenemos que llevar a cabo esa campaña de información y desde luego tenemos que prepararnos para no permitir la privatización del petróleo y no permitir los aumentos de impuestos. Hay una parte, los estatutos que leyó Martín, sobre las funciones del Consejo Consultivo. Y escuchaba yo que una de esas funciones es asesorar a los órganos de dirección de Morena para las estrategias que hay que llevar a la práctica. Bueno, pues ya tienen trabajo, ya tienen bastante trabajo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos elaborar un plan de acción para defender el petróleo y para impedir que aumenten los impuestos. Ahí se los dejamos de tarea. Pero como no es así, como tenemos que sumar todos esfuerzos, yo quiero invitarles para que participen en el Consejo Nacional que vamos a llevar a cabo con carácter de extraordinario el 5 de febrero, un aniversario más de la Constitución, porque defender el petróleo es defender la Constitución. El 5 de febrero aquí vienen dirigentes de Morena de todo el país y el punto básico es el plan de acción para la defensa del petróleo. Es martes 5 de febrero a las 12 del día. Vayan pensando, o sea, cómo evitamos que esta pandilla de rufianes se apropie del petróleo que es del pueblo de México, que es de la nación. ¿Qué tenemos que hacer para evitar este atraco? Tenemos que buscar respuestas a esto. Y el día 5, vamos a tener esta reunión de consejo. De nueva cuenta, agradecerles de todo corazón. Si nos sumamos, si todos participamos, podemos tener incluso diferencias, pero hay cuestiones que nos unen. Yo creo que el defender el petróleo nos une a muchos. Puede buscarse incluso que muchos ciudadanos de otras organizaciones sociales, civiles, ciudadanos sin partido o con partido, que quieran junto con nosotros defender el petróleo, desde luego que son bienvenidos. Vamos a que el día 5 nos pongamos de acuerdo, definamos el plan para evitar que se entregue el petróleo y que aumenten los impuestos. Muchas gracias de todo corazón. Pablo Moctezuma Barragán, se reunió aquí toda la gente de la cultura, de la ciencia, del arte, de los deportes y bueno, aquí en este Consejo Consultivo Nacional de Morena, en esta nueva etapa de Morena. ¿Qué te pareció? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, creo que es muy importante esta reunión porque estamos por emprender una lucha en contra de la privatización del petróleo y en contra del aumento de los impuestos. Quieren que todas las ganancias petroleras vayan para compañías extranjeras. Actualmente del presupuesto el 40% sale de Pemex. Si se privatiza el petróleo y se le da entrada a las compañías extranjeras, por ejemplo a la petroquímica y a la exploración y explotación, entonces se calcula que más del 60% de las ganancias van para corporaciones privadas. Por lo tanto, el gobierno ya no va a tener dinero y lo que van a hacer es subir los impuestos. Pretenden subir el IVA a 16 a 19 o 22%. Y meterle el IVA a medicinas, alimentos, en fin, quieren cargarle la mano al pueblo, cargarlo de impuestos y darle nuestra renta
petrolera a grandes corporaciones extranjeras y nacionales. Tenemos que tener una gran movilización para parar estos golpes, y todos los trabajadores del arte, de la cultura, los académicos, intelectuales, pues van a ser una fuerza que van a ayudar muchísimo a la concientización del pueblo de México. Estamos en un año 2013 en la que queremos que a nivel nacional nos organicemos en cada municipio, en cada estado, que nos liguemos a esta lucha por el petróleo, contra el alza de impuestos y por todas las causas que son muchas. Simplemente el día de hoy la Corte le da un golpe al ESME, dándole la razón al gobierno de Calderón y diciendo que la CFE no es el patrón sustituto, con lo cual quieren darle la puntilla al movimiento del ESME. Y así todos los días estamos viendo a un mal gobierno que va en contra del pueblo y de sus derechos. Entonces, el hecho de convocar una gran unión de todos los mexicanos en defensa pues de nuestro futuro es muy importante, y este Consejo Consultivo tiene esta tarea. También tiene la tarea de estudiar los grandes temas nacionales, como es no nada más el de energía, el del agua, el de los derechos humanos, en fin, todos los grandes temas nacionales, para movilizarnos en defensa de México y por la construcción de un nuevo proyecto de nación. De esto versó en gran parte el discurso de Andrés Manuel López Obrador el día de hoy. ¿Y qué te pareció eso? Pues me pareció muy bueno este sentido histórico que tiene. Hay gente deprimida, gente que cree que ya no hay nada que hacer, cuando en realidad, si vemos las cosas más a fondo, somos cada vez más los que estamos conscientes y organizados. Hoy por hoy somos millones ya de mexicanos conscientes. Hace falta organizarnos más, y más temprano que tarde tiene que darse esta transformación, porque el mal gobierno pues no está reconociendo límites. Ellos se creen omnipotentes y creen que van a entregar la soberanía, quieren convertirnos en una colonia de los gringos, y creen que lo van a poder hacer, como han golpeado al pueblo de México y han desmantelado a la nación desde hace 30 años, creen que lo van a seguir haciendo los próximos 30 años. Sin embargo, en esta vida pues hay límites, y creo que ya han traspasado los límites, y llega el momento en que el pueblo se va a levantar organizadamente y pacíficamente en defensa de nuestro México. Entonces, lo que vamos a iniciar es la gran reconstrucción nacional, y con un proyecto nacional transformador. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Estamos con Jaime López Vela en este Consejo Consultivo Nacional. Es el primero de esta nueva etapa de Morena. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué es lo que rescatas? ¿Qué te pareció? ¿Y qué sigue hacia adelante, Jaime? Bueno, yo estoy muy contento de la instalación del Consejo Consultivo de Morena. Esta noche hemos tenido con nosotros a personalidades del arte, de la ciencia, de la cultura y por supuesto también de la diversidad sexual. De lo que se trata es que todo este proceso que estamos haciendo esté acompañado de estas miradas propositivas, críticas, que nos señalen y nos dirijan también si hace falta, ¿no? Para que no se convierta solamente en el trabajo de unos cuantos, sino que sea un trabajo colectivo. Y en ese sentido, Morena se abre a la posibilidad de todas aquellas personas que quieran colaborar en este proyecto de nación por el que estamos trabajando, por el que hemos venido luchando por muchos años, y que hoy pretende constituirse como un partido político, como Morena, para que desde ahí podamos enfrentarnos en estos procesos electorales de una manera distinta y lograr al fin llegar a la presidencia y desde el poder hacer todas las transformaciones que se requieren para revertir estas condiciones de desigualdad, de injusticia, de pobreza, de discriminación y de homofobia.
en este periodo que sigue, pues se requiere levantar la conciencia, que por todo el país se conozca este movimiento y sus causas, y también se recoja la opinión de la gente en esos puntos. Así es, y eso es lo que pues lo que estamos haciendo ya de entrada, ¿no? Ahí el Consejo Consultivo tendrá justamente una tarea muy importante, porque ahí pues queremos que nos digan un poco, ¿no?, cuál es la percepción desde afuera, para que entonces el movimiento en el que hemos venido participando no pierda el rumbo, para que el movimiento social tenga una dirección concreta, la que buscamos todos, la de revertir estas condiciones y sobre todo enfrentarnos hoy en día a la problemática nacional que se nos viene encima, que es esta pretendida privatización ahora no de Pemex como institución, sino del petróleo, como bien apuntaba Andrés Manuel López Obrador, y cómo ver que en estos momentos pretenden arrebatarle al pueblo mexicano la renta petrolera y por el otro lado cobrarnos ese hecho a partir de incrementar los impuestos. Esto pues es la política que hoy en día nos debe alertar a todos por lo que significa, más allá de los nacionalismos, porque no se trata de solamente de verlo como una cuestión nacionalista, sino de ver cuando nos dicen que en el mundo entero otras compañías, otros países han privatizado la industria del petróleo, por ejemplo. Yo digo sí, nada más que esos los países lo hicieron una vez que sacaron a sus pueblos de la pobreza. Pero nosotros, cuando tenemos a la mitad de la población sumida en la pobreza y en la pobreza extrema, no podemos hacer eso. Es un crimen para esas millones de personas que hoy por hoy necesitan atención, necesitan educación, salud y trabajo, ¿no? Y entonces podríamos pensar en otros esquemas. Entonces no podemos darnos el lujo en este momento de perder la única fuente de riqueza natural en nuestro país, que es el petróleo, para que sea la palanca de desarrollo que tanta falta nos hace. Ok, ese es inaceptable, ¿no? Esta situación. ¿Algún mensaje que quieras dar a nuestro público? Pues decir que yo además estoy muy contento también porque nosotros desde la Secretaría Nacional de la Diversidad Sexual hemos incluido una serie de compañeros lesbianas, gays, bisexuales y trans que hoy han participado en este consejo. Con ellos estamos trabajando. Ya tuvimos el fin de semana pasado nuestra primera reunión nacional de secretarios estatales de diversidad sexual y estamos muy contentos de ver muchas caras nuevas, muchas caras jóvenes, dinámicos, impulsivos, que tienen muchas ganas de participar en el proyecto, y eso nos llena de mucha alegría y orgullo. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ustedes. Estamos con Héctor Díaz Polanco, mucho gusto en verte, Héctor. Se lleva a cabo este primer Consejo Consultivo Nacional en esta nueva etapa de Morena. Se reunió aquí pues una gran cantidad de personajes destacados de la cultura, de la política, de la ciencia, del deporte, de todas las áreas del periodismo. ¿Qué te pareció este consejo? ¿Qué es los puntos que más te llamaron la atención o que entran dentro del campo que te interesa, o cuál es la parte que ves medular? A mí me pareció espléndido el consejo y se reafirma, se profundiza, se amplía la vocación de Morena, del movimiento desde su nacimiento, en el sentido de que el papel de los intelectuales, de las personas de cultura, de pensamiento, de arte, es fundamental para el cambio que se quiere construir en el país. Es decir, no podemos construir algo nuevo si no tenemos el pensamiento nuevo, si no tomamos en cuenta a la gente que está haciendo la gran creación, la gran investigación, la gran reflexión. Y esto nos ayuda muchísimo para las etapas que vienen, particularmente esta etapa en relación con el petróleo, pero muchas otras tareas en la que la contribución de estos colegas, amigos, colaboradores en el campo de la academia, de las artes, etcétera, pueden hacer a definir las líneas centrales de Morena. El pensamiento intelectual tiene un papel que cumplir en el cambio. Ese es el mensaje que se desprende de todo esto y se está haciendo con los mejores auspicios, porque se puede decir que aquí estaba lo mejor del pensamiento, del arte, de la cultura de México, y muchos más que todavía no están, pero que serán llamados en su momento. Es decir, como allí se indicó, con esto también se muestra
que Morena es una organización abierta, una organización plural. Eso se enfatizó mucho, que la diversidad de ideas sea el alimento de la perspectiva política de la organización política llamada Morena, ¿no? Todo este ronroneo cultural y moral se extenderá por todo el país y luego regresará a indicar los pasos que Morena debe seguir. Sí, yo creo que es un proceso de retroalimentación. Tenemos que alimentarnos de estos personajes para que ellos a su vez tengan contacto con las bases de Morena, intercambien, aporten y aprendan, porque también los intelectuales tenemos que aprender de los sectores populares, que tienen una acumulación de experiencia y de reclamos y de agravios, etcétera, que nos sirven para afinar nuestros instrumentos como trabajadores de la cultura, del pensamiento. De tal manera que yo espero que esta retroalimentación sea clave para el crecimiento de Morena que queremos, no un crecimiento solo cuantitativo, sino también un crecimiento cualitativo. Y esa cualidad viene de lo mejor de la cultura popular y de lo mejor de la alta cultura, del alto pensamiento y de la alta creación. Muchas gracias, Héctor. Dinos un poco también un comentario sobre este asunto que tocó Andrés Manuel López Obrador sobre el petróleo. Bueno, creo que nos acercamos a una de las grandes batallas políticas de los últimos tiempos. Como allí se dijo, no es una batalla nueva, ha venido desarrollándose a lo largo de los últimos años, pero en este momento llegamos a un punto crucial, porque parece ser que en las altas esferas políticas asociadas con los altos intereses económicos están decididos a apropiarse de la renta petrolera. A la gente le debe quedar claro un punto que allí se señaló, y es que lo que está en discusión no son las instalaciones de Pemex, lo que está en discusión es los hidrocarburos, la renta que se desprende de los hidrocarburos. Y a eso, con un gran apetito, es a lo que le están poniendo los ojos estos intereses oligárquicos, intereses de minorías, intereses nacionales y extranjeros, que no están viendo la perspectiva de desarrollo del país, sino que están viendo cómo desarrollar sus carteras, cómo aumentar sus riquezas, y ven en el petróleo mexicano una oportunidad para lograrlo. Morena no puede permitir esto, el pueblo mexicano no puede permitir esto, y Morena buscará el apoyo del pueblo mexicano para dar esta batalla y ganarla, de tal manera que la reserva de hidrocarburos permanezca como una riqueza de todos los mexicanos para el desarrollo colectivo, no para el desarrollo de un pequeño grupo de interés. Muchas gracias.